La esposaron frente a todos en la cafetería de la universidad. El metal frío apretó sus muñecas con una fuerza innecesaria, casi cruel. Los estudiantes dejaron de masticar. Las conversaciones se apagaron como velas bajo el viento. Todos miraban. Algunos sacaron sus teléfonos. El joven oficial de seguridad ni siquiera le preguntó su versión. Para él, solo era otra mujer mayor robando comida. Una más de esas personas invisibles que limpian mesas y sirven café cada mañana. Pero entonces su teléfono sonó. Un número con prefijo del Pentágono. Y cuando el rector contestó esa llamada, todo el campus se quedó en silencio. Porque esa mujer de 68 años que servía café cada mañana, no era quien todos creían. Ese uniforme desgastado que guardaba en su taquilla, doblado con precisión militar, solo 12 mujeres en la historia lo habían usado. Y ella era la primera. Si te gustan las historias de héroes olvidados, personas extraordinarias que caminan entre nosotros en silencio, suscríbete a este canal, porque lo que estás por escuchar cambiará tu forma de mirar a las personas que sirven tu café cada mañana. Rosemary llegaba cada día a las 5 de la mañana. Nadie la veía entrar. El edificio aún dormía cuando ella abría la puerta de metal de la cocina, encendía las luces y preparaba las primeras ollas de café. Sus manos, curtidas por años de trabajo que nadie conocía, se movían con una eficiencia casi mecánica. Cada gesto medido, cada movimiento exacto. No había desperdicio en sus acciones. 15 años llevaba haciendo esto. 15 años sirviendo desayunos a estudiantes que nunca la miraban a los ojos. 15 años siendo invisible. Los chicos entraban apurados, tomaban sus bandejas, pagaban sin levantar la vista. Para ellos, Rosemary era parte del mobiliario. Tan importante como las mesas o las sillas. Necesaria pero olvidable. Algunos profesores al menos le decían buenos días, otros ni eso. Y ella nunca se quejaba, nunca corregía a nadie, nunca mencionaba que el nombre en su credencial, ese que nadie leía, era Comandante Rosemary Mariner. Pero lo que nadie en ese campus sabía era que cada mañana, antes de ponerse el delantal blanco de la cafetería, Rosemary abría su taquilla y tocaba con reverencia el uniforme que guardaba allí. Un uniforme de vuelo de la Marina de los Estados Unidos. Las insignias habían perdido algo de brillo. La tela mostraba el paso de 4 décadas. Pero para ella, ese uniforme representaba algo que ningún estudiante de 20 años podría comprender. Representaba una batalla que no se peleó con armas. Representaba una guerra contra la invisibilidad de otro tipo. Y representaba una victoria que el mundo había olvidado celebrar. Era un martes común. El otoño pintaba de naranja los árboles del campus. Rosemary servía café como siempre. Una estudiante pidió un sándwich. Un profesor pidió avena. Todo normal, todo rutinario. Hasta que el joven oficial de seguridad entró con paso decidido. Se llamaba Marcus Webb, 26 años, 2 años en el trabajo, confiado hasta la arrogancia. Esa mañana había recibido un reporte de que alguien estaba robando comida de la cafetería. Pequeñas cantidades, nada grave, pero suficiente para justificar una investigación. Marcus había revisado las cámaras, y había visto algo, o creía haber visto algo. Una figura mayor tomando frutas y guardándolas en su bolso al final del turno. La resolución de la cámara no era buena, pero Marcus estaba seguro, y esa figura se parecía a la mujer que ahora servía café detrás del mostrador. Marcus se acercó a Rosemary sin ceremonia, sin preguntas, sin dudas. Le pidió que abriera su bolso. Rosemary, sorprendida, preguntó por qué. Marcus elevó la voz. Otros estudiantes empezaron a mirar. Rosemary mantuvo la calma. Esa calma que había aprendido en situaciones mucho más peligrosas que esta. Pero Marcus interpretó su calma como insolencia. Y cuando Rosemary se negó a abrir su bolso sin una explicación adecuada, Marcus tomó la decisión que cambiaría su carrera para siempre. Sacó las esposas. Los murmullos se convirtieron en silencio absoluto. Estudiantes grababan con sus teléfonos. Profesores se acercaban confundidos. Y Rosemary, por primera vez en 15 años, sintió algo que no había sentido desde 1972. Sintió que la trataban como si no existiera, como si su dignidad no importara, como si fuera nadie. Las esposas se cerraron. El metal frío contra su piel. Marcus la guiaba hacia la salida cuando el teléfono de Rosemary comenzó a sonar. Ella pidió permiso para contestar. Marcus se negó. Pero el teléfono seguía sonando. 1, 2, 3 veces, insistente. Finalmente el decano Rogers, que había llegado al lugar atraído por el escándalo, tomó el teléfono de la mesa donde Rosemary lo había dejado. La pantalla mostraba un número, un prefijo que el decano reconoció inmediatamente. 703, Virginia.
más específicamente Arlington, más específicamente aún, el Pentágono. El decano miró a Rosemary. Ella sostuvo su mirada, y en ese momento el decano vio algo en esos ojos grises que lo hizo dudar de todo. Vio décadas de experiencia, vio autoridad, vio a alguien acostumbrado a ser obedecido, no esposado. El decano Rogers contestó. Del otro lado, una voz masculina, clara y directa, preguntó por la comandante Mariner. El decano tartamudeó. Comandante. Esa palabra flotó en el aire de la cafetería como un objeto extraño. Imposible. La voz al otro lado se identificó. Contraalmirante James Patterson, retirado. Llamaba porque esa tarde había una ceremonia en Washington. Una ceremonia donde Rosemary sería honrada por sus contribuciones a la aviación naval. Y necesitaban confirmar su asistencia. El decano miró a Rosemary, aún esposada. Miró a Marcus, cuyo rostro había perdido todo el color. Miró a los estudiantes, congelados con sus teléfonos en alto. Y entonces preguntó lo único que pudo articular. Preguntó quién era realmente Rosemary Mariner. Lo que el contraalmirante Patterson explicó en los siguientes 5 minutos dejó a todos en shock absoluto. Rosemary Mariner no era una simple empleada de cafetería. Era una leyenda viviente de la aviación militar estadounidense. En 1973, cuando tenía apenas 23 años, Rosemary se convirtió en una de las primeras 8 mujeres en ser aceptadas en el programa de entrenamiento de vuelo de la Marina. Fue la primera mujer en volar un avión de combate táctico, la primera mujer en comandar un escuadrón de aviación, la primera mujer en volar un avión jet de la Marina. Durante 22 años de servicio activo, acumuló más de 3.500 horas de vuelo en 15 tipos diferentes de aeronaves militares. Voló misiones de combate. Entrenó a cientos de pilotos. Rompió todas las barreras que el establishment militar masculino había construido durante décadas. Pero lo que el contraalmirante no mencionó, porque no podía saberlo, era por qué Rosemary había terminado sirviendo café en una universidad de Carolina del Norte. Esa historia era más dolorosa, más personal, y estaba a punto de salir a la luz de una manera que nadie esperaba. Mientras el decano escuchaba paralizado, Marcus había soltado las esposas con manos temblorosas. Rosemary se frotaba las muñecas con calma. No había rabia en su rostro, solo una tristeza profunda y antigua. Una tristeza que hablaba de batallas ganadas pero nunca reconocidas, de puertas derribadas que se volvieron a cerrar para las que venían detrás, de ser la primera en todo pero nunca suficientemente bienvenida en ningún lado. Para entender cómo Rosemary Mariner terminó en esa cafetería, hay que retroceder 45 años, a 1973, el año en que todo cambió para las mujeres en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Ese año, después de décadas de prohibición, la Marina finalmente aceptó mujeres en su programa de aviación, no porque quisieran, sino porque el Congreso los obligó. La presión política era insoportable. El movimiento feminista ganaba fuerza, y las Fuerzas Armadas necesitaban demostrar que estaban evolucionando. Pero aceptar mujeres en papel es una cosa, aceptarlas en realidad es completamente diferente. Rosemary y las otras 7 pioneras entraron a un mundo que no las quería. Los instructores no creían que pudieran completar el entrenamiento. Los pilotos masculinos hacían apuestas sobre cuándo se rendirían. Las instalaciones no estaban preparadas para ellas. No había baños para mujeres en muchos de los hangares. No había uniformes de vuelo de su talla. Tenían que usar uniformes masculinos modificados que no les quedaban bien y podían ser peligrosos en situaciones de emergencia. Pero Rosemary no se rindió. Cada obstáculo fue un desafío que aceptó con determinación silenciosa. Cuando los instructores la empujaban más duro que a sus compañeros masculinos, ella trabajaba el doble. Cuando le negaban tiempo de vuelo, ella estudiaba el doble de teoría. Cuando sus compañeros masculinos la saboteaban sutilmente, dejando que se confundiera en las navegaciones o olvidando informarle sobre cambios de última hora, ella aprendió a no confiar en nadie más que en sí misma. Y funcionó. En 1974, Rosemary obtuvo sus alas. Se convirtió oficialmente en aviadora naval. La foto de ese día muestra a una mujer joven, delgada, con una sonrisa pequeña pero llena de triunfo. Una sonrisa que decía: lo logré. A pesar de todo lo logré. Los años siguientes fueron de primeros históricos. Rosemary fue asignada a volar el avión de patrulla Lockheed P-3 Orion. Se convirtió en instructora de vuelo. Más tarde voló el avión de ataque ligero A-7 Corsair II,
una aeronave de combate real con capacidad de ataque terrestre. Cada vez que subía a un nuevo avión, los periódicos escribían sobre ella. La primera mujer en esto, la primera mujer en aquello. Pero lo que los periódicos no contaban era el precio que pagaba todos los días, las miradas, los comentarios, los compañeros que se negaban a volar con ella porque no confiaban en que una mujer pudiera cubrirles la espalda, los comandantes que le daban las misiones menos importantes porque no querían arriesgar equipos valiosos con una piloto mujer, la constante necesidad de demostrar su valía una y otra vez, cada día, cada vuelo, cada misión. En 1982, Rosemary alcanzó un hito que parecía imposible. Fue asignada al Escuadrón de Ataque Táctico OVA-42, conocido como los Green Pounds. Era un escuadrón de élite. Volar con ellos significaba que finalmente la habían aceptado. Eso pensaba ella. Pero incluso allí, la resistencia continuaba. Había pilotos que literalmente se negaban a hablarle. Otros que cuestionaban cada una de sus decisiones en el aire, y otros que simplemente esperaban que cometiera un error lo suficientemente grande como para justificar su expulsión. Rosemary nunca les dio esa satisfacción. Durante sus años en el escuadrón, su récord de vuelo fue impecable. 0 incidentes, 0 errores críticos, 0 razones para dudar de ella. Pero la duda nunca desapareció, porque no se basaba en su desempeño, se basaba en su género. Y eso era algo que ninguna cantidad de perfección podía cambiar. En 1990, cuando Rosemary tenía 40 años y el rango de comandante, pensó que había ganado la guerra. Pensó que su presencia, su récord impecable, sus años de servicio, habían probado finalmente que las mujeres merecían estar en la aviación de combate. Pensó equivocadamente. Ese año, el Departamento de Defensa implementó nuevas políticas que expandían las oportunidades para las mujeres en las Fuerzas Armadas. Sobre el papel, era progreso. En realidad, era una trampa. Porque al mismo tiempo que abrían nuevas posiciones, creaban nuevas barreras, estándares físicos diferentes, requisitos de embarazo, restricciones basadas en la supuesta necesidad de proteger a las mujeres del combate directo. Rosemary vio lo que estaba pasando, vio cómo cada paso adelante venía con 2 pasos hacia atrás, y decidió pelear. Se convirtió en una voz pública. Testificó ante el Congreso, escribió artículos, dio entrevistas, argumentó que las mujeres no necesitaban protección especial, necesitaban igualdad real, necesitaban ser juzgadas por su desempeño, no por su biología, necesitaban las mismas oportunidades de ascenso que sus compañeros masculinos, necesitaban acceso a las posiciones de combate que conducían a los rangos más altos, porque sin combate en su récord, ninguna mujer podría llegar a ser almirante. Ninguna mujer podría comandar un portaaviones. Ninguna mujer tendría voz real en las decisiones que afectaban a todas las mujeres en el servicio. Sus argumentos eran lógicos, irrefutables, basados en datos y experiencia. Pero hicieron algo peor que fallar. Hicieron que la marcaran como problemática. La Marina no perdona a los problemáticos. No importa cuán correcto tengas, no importa cuán brillante sea tu récord, si te conviertes en una molestia política, tu carrera está terminada. Y la carrera de Rosemary terminó de una manera silenciosa y brutal. No la expulsaron, no la degradaron, simplemente dejaron de promoverla. La asignaron a puestos administrativos sin importancia. La excluyeron de las reuniones importantes. La hicieron invisible dentro del sistema que había dedicado su vida a servir. En 1997, después de 24 años de servicio, Rosemary se retiró. Tenía solo 47 años. Muchos pilotos masculinos servían hasta los 60. Pero ella estaba agotada. No físicamente, mentalmente, espiritualmente. La batalla constante, día tras día, año tras año, la había desgastado de formas que ningún enemigo exterior podría haberlo hecho. Después de su retiro, Rosemary intentó rehacer su vida. Enseñó historia militar en una pequeña universidad. Escribió artículos académicos sobre las mujeres en combate. Dio conferencias ocasionales. Pero la transición fue difícil. Los pilotos militares no son solo personas con un trabajo. Son personas cuya identidad completa está atada a volar, a servir,
a ser parte de algo más grande que ellos mismos. Cuando eso desaparece, queda un vacío que es casi imposible de llenar. Rosemary sintió ese vacío todos los días, y lentamente, sin darse cuenta, comenzó a desaparecer. Dejó de dar conferencias, dejó de escribir, dejó de mencionar su pasado. Cuando la universidad donde enseñaba cerró su departamento de historia militar por falta de fondos, Rosemary no buscó otro puesto académico. En lugar de eso, aceptó un trabajo en la cafetería del campus. Un trabajo simple, sin estrés, sin políticas, sin tener que demostrar nada a nadie. Solo servir café y limpiar mesas, y desaparecer completamente en la invisibilidad que tanto había peleado toda su vida. Mientras el decano Rogers terminaba la llamada con el contraalmirante Patterson, Rosemary permanecía de pie en medio de la cafetería. Los estudiantes la rodeaban en un círculo respetuoso. Nadie sabía qué decir. Marcus, el joven oficial de seguridad, parecía a punto de vomitar. El decano colgó el teléfono y miró a Rosemary con una expresión que mezclaba vergüenza, asombro y algo parecido al horror. Horror de haber estado tan ciego. Horror de haber permitido que una leyenda viviente sirviera café en silencio durante 15 años sin que nadie se molestara en preguntar quién era realmente. Se acercó a ella y comenzó a disculparse. Palabras torpes, inadecuadas. Rosemary lo detuvo con un gesto de su mano. No quería disculpas, no las necesitaba, porque esto no era sobre Marcus o el decano o la universidad. Esto era sobre algo mucho más grande y más triste. Pero antes de que alguien pudiera decir algo más, el teléfono de Rosemary volvió a sonar. Esta vez ella lo contestó. La conversación fue breve. Cuando colgó, su rostro había cambiado. La calma se había roto. Y por primera vez en 15 años, los ojos de Rosemary Mariner mostraron algo parecido a la emoción cruda. Le dijo al decano que necesitaba irse, que tenía que llegar a Washington antes de las 6 de la tarde, que había una ceremonia donde finalmente después de décadas, la Marina iba a reconocer oficialmente las contribuciones de las primeras mujeres aviadoras, y Rosemary, como la primera de todas, debía estar allí. El decano inmediatamente ofreció el avión privado de la universidad. Rosemary lo rechazó. Dijo que tomaría su propio auto. Pero entonces uno de los estudiantes, una joven de 22 años llamada Sarah, dio un paso adelante. Sarah era estudiante de ingeniería aeronáutica. Soñaba con ser piloto comercial, pero siempre había sentido que el mundo de la aviación no era para mujeres, que tendría que pelear el doble para lograr la mitad. Y ahora, de pie frente a Rosemary, entendió algo fundamental. Entendió que las batallas que tendría que pelear ya habían sido peleadas antes, por mujeres como Rosemary. Mujeres que habían pagado precios terribles para abrir puertas que Sarah ni siquiera sabía que habían estado cerradas. Sarah le dijo a Rosemary que ella conduciría, que no permitiría que la comandante hiciera ese viaje sola. Otros estudiantes se ofrecieron también. En minutos, se había formado una pequeña caravana. 6 autos, 23 estudiantes. Todos querían acompañar a Rosemary a Washington. Todos querían ser parte de este momento. Rosemary, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Una sonrisa genuina. Y aceptó. La caravana salió del campus a las 2 de la tarde. 5 horas de viaje hasta Washington sexentésimo por Rosemary, iba en el auto de Sarah, en el asiento del copiloto. Durante la primera hora, nadie habló mucho. Sarah estaba nerviosa. Rosemary estaba perdida en sus pensamientos. Pero eventualmente, Sarah reunió el coraje para preguntar. Preguntó cómo había sido ser la primera. Rosemary miró por la ventana. Los árboles pasaban en un borrón verde y dorado. Y comenzó a hablar. Habló de cosas que no había hablado en años. Habló de su primer vuelo solo. El terror y la emoción mezclados en su pecho mientras el avión dejaba el suelo. Habló de los instructores que la habían apoyado en secreto, porque hacerlo públicamente habría arruinado sus propias carreras. Habló de las otras 7 mujeres que entraron con ella. Algunas terminaron el programa, otras no. Todas pagaron precios que nadie debería tener que pagar por el simple derecho de hacer su trabajo. Sarah escuchaba fascinada, y con cada historia, su respeto por Rosemary crecía. Pero también crecía su rabia. Rabia por todo lo que Rosemary había tenido que soportar. Rabia porque en 2018, aunque las cosas habían mejorado, las mujeres pilotos todavía enfrentaban discriminación. Todavía tenían que demostrar más. Todavía eran cuestionadas de formas que sus compañeros masculinos nunca lo eran. Rosemary notó la rabia en el rostro de Sarah,
y le dijo algo que la joven nunca olvidaría. Le dijo que la rabia era útil, que la rabia te da energía para pelear, pero que la rabia sola no gana batallas. Lo que gana batallas es la competencia, la excelencia. Ser tan indiscutiblemente buena en lo que haces que nadie pueda negarte tu lugar. Ser tan profesional que incluso tus enemigos tienen que respetarte, y sobre todo nunca jamás, darles una razón para decir que tenían razón sobre ti. A las 4:30, la caravana se detuvo en una estación de servicio. Los estudiantes compraron café y snacks. Algunos llamaron a sus familias para contarles lo que estaba pasando. Otros publicaban en redes sociales. Y en cuestión de minutos, la historia comenzó a volverse viral. Una foto de Rosemary, tomada por Sara en la cafetería justo después de que le quitaran las esposas, comenzó a circular. En la foto, Rosemary está de pie, con su delantal blanco todavía puesto, pero con una expresión en su rostro que es pura dignidad, pura fuerza. Los comentarios se multiplicaban por miles. Gente compartiendo, gente indignada, gente preguntando cómo era posible que una heroína nacional hubiera estado sirviendo café en el anonimato. Gente exigiendo respuestas. Para cuando la caravana llegó a Washington, la historia ya había sido recogida por CNN, por Fox News, por todos los medios principales. Y la ceremonia, que iba a ser un evento pequeño y privado, se había convertido en algo mucho más grande. El evento estaba programado en el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Pero cuando la caravana llegó, encontraron algo inesperado. Había cientos de personas afuera, veteranos con sus uniformes, mujeres pilotos actuales y retiradas, familias, reporteros. Todos habían venido al enterarse de la historia de Rosemary. Todos querían ser parte de este momento. Sara estacionó el auto y miró a Rosemary. La comandante parecía abrumada, no por la atención, sino por lo que esa atención significaba. Significaba que su historia importaba, que su sacrificio no había sido en vano, que las batallas que había peleado sola ahora eran recordadas y honradas. Se bajó del auto y la multitud comenzó a aplaudir. Un aplauso lento al principio, pero que fue creciendo hasta convertirse en una ovación atronadora. Rosemary caminó hacia la entrada del museo con Sara a su lado. Los estudiantes la seguían, y la multitud abría paso con respeto. Dentro del museo, la ceremonia estaba a punto de comenzar. Pero los organizadores, al ver lo que estaba pasando afuera, tomaron una decisión de último minuto. Movieron el evento al exterior, al gran atrio abierto frente al museo, para que todos pudieran participar. Se instalaron bocinas rápidamente, se trajeron más sillas, y a las 6 en punto, bajo un cielo de octubre que comenzaba a oscurecer, la ceremonia comenzó. El contraalmirante Patterson habló primero. Habló de las 8 mujeres pioneras que en 1973 habían cambiado la Marina para siempre. Habló de las barreras que enfrentaron. Habló de la valentía que requiere no solo volar en combate, sino pelear contra un sistema entero que te dice que no perteneces. Y luego habló específicamente de Rosemary, de su récord impecable, de sus contribuciones, de su liderazgo, de su negativa a rendirse incluso cuando rendirse habría sido mucho más fácil. Cuando Rosemary subió al estrado, el silencio era absoluto. Cientos de personas conteniendo la respiración. Ella miró a la multitud, vio veteranos llorando, vio mujeres jóvenes con ojos brillantes llenos de admiración, vio a Sara y a los otros estudiantes en primera fila, y comenzó a hablar. Habló sin notas, sin preparación, solo desde el corazón. Dijo que nunca había buscado ser una heroína, que solo había querido volar, que amaba volar más que nada en el mundo, y que si tuvo que pelear para ganar ese derecho, lo hizo porque la alternativa era no volar, y eso era inaceptable. Habló de las otras mujeres que vinieron antes que ella, las enfermeras que volaron en la Segunda Guerra Mundial, las WASPs que transportaron aviones de combate pero nunca fueron reconocidas como militares, las mujeres que durante décadas habían demostrado que podían hacer el trabajo, pero nunca recibieron la oportunidad de probarlo oficialmente. Y luego Rosemary dijo algo que muchos en la audiencia nunca olvidarían. Dijo que los últimos 15 años sirviendo café no habían sido un desperdicio, que no se arrepentía, porque en esa cafetería había aprendido algo que nunca aprendió en todos sus años volando. Había aprendido que el valor de una persona no está en sus logros, no está en sus medallas o sus rangos, está en su carácter, en cómo tratan a otros, en si usan su fuerza para construir o para destruir. Y ella había elegido desaparecer, volverse invisible, porque después de décadas de pelear, estaba cansada. Pero ahora entendía que su invisibilidad había sido un error,
porque las jóvenes como Sara necesitaban ver que era posible. Necesitaban modelos que no solo les mostraran el camino, sino que también les advirtieran sobre los costos, y que les dijeran que incluso con esos costos, valía la pena pelear. El video de esa ceremonia fue visto por millones de personas en las siguientes semanas. El discurso de Rosemary fue transcrito y compartido en innumerables artículos. Universidades de todo el país la invitaron a hablar. La Marina emitió una disculpa formal por no haber reconocido adecuadamente sus contribuciones durante sus años de servicio. Y Marcus, el joven oficial de seguridad que había esposado a Rosemary, presentó su renuncia. Nadie se la pidió, pero él sintió que no podía continuar en ese trabajo después de lo que había hecho. Rosemary, cuando se enteró, lo buscó personalmente. Le dijo que no renunciara, que cometió un error, sí, pero que los errores son oportunidades para aprender, que ella no guardaba rencor, y que esperaba que él usara esta experiencia para ser mejor, para mirar más allá de las apariencias, para tratar a cada persona con la dignidad que merece sin importar cómo se vean o qué trabajen. Marcus aceptó quedarse, y años después se convertiría en uno de los más fuertes defensores de los derechos de los trabajadores en el campus. La universidad también cambió. El decano Rogers estableció un nuevo programa. Un programa que daba becas completas a mujeres que querían estudiar aviación, ingeniería aeronáutica o campos relacionados. Lo llamaron el programa Comandante Mariner. Rosemary fue nombrada directora honoraria. Ya no trabajaba en la cafetería. En su lugar, tenía una oficina. Una oficina donde pasaba tiempo con estudiantes que querían escuchar sus historias, que querían consejos, que necesitaban saber que alguien entendía las batallas que estaban a punto de pelear. Y Rosemary, por primera vez en 15 años, se sintió útil nuevamente, se sintió vista. Se sintió como si su vida, con todos sus triunfos y fracasos, con todas sus victorias y derrotas, finalmente tenía sentido completo. Sara, la estudiante que había conducido a Rosemary a Washington, se graduó 2 años después. Entró a la Academia de la Fuerza Aérea. Se convirtió en piloto. Y cada vez que subía a un avión pensaba en Rosemary. Pensaba en las mujeres que habían pagado precios terribles para que ella pudiera estar allí. Y se prometía a sí misma que no desperdiciaría esa oportunidad, que sería la mejor piloto que pudiera ser, no para probar nada a nadie, sino porque eso era lo que esas mujeres merecían. Merecían que sus sacrificios tuvieran significado. Y Sara estaba determinada a asegurarse de que lo tuvieran. Rosemary Mariner murió en enero de 2019 a los 65 años después de una batalla contra el cáncer de ovario. Su funeral fue en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis. Fue el primer funeral de una mujer aviadora realizado allí. La ceremonia fue completa con honores militares, formación de aviones volando en el patrón de la desaparición, donde un avión se separa de la formación y asciende hacia el cielo, simbolizando el espíritu que se ha ido. Miles de personas asistieron, veteranos de todas las ramas, mujeres pilotos activas y retiradas, estudiantes del programa Comandante Mariner, y Sara, quien ahora era capitana en la Fuerza Aérea, dio uno de los elogios. Habló de la mujer que había conocido en una cafetería universitaria, la mujer que había cambiado su vida sin siquiera intentarlo, la mujer que le había enseñado que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de continuar a pesar del miedo. Sara terminó su discurso con una promesa. Prometió que contaría la historia de Rosemary a cada joven piloto que entrenara, que se aseguraría de que nadie olvidara los nombres de las mujeres que abrieron las puertas que ahora todas cruzaban con facilidad, y que honraría la memoria de Rosemary siendo exactamente lo que ella había sido: excelente, profesional e inquebrantable. Después del funeral, la Marina tomó una decisión histórica. Anunciaron que el próximo destructor clase Arleigh Burke llevaría el nombre de Rosemary Mariner. Sería el primer buque de guerra de los Estados Unidos nombrado en honor a una mujer aviadora. La botadura estaba programada para 2023, y cuando ese barco surcara los océanos del mundo, llevaría consigo no solo el nombre de Rosemary, sino el espíritu de todas las mujeres que habían peleado batallas imposibles para ganar el derecho de servir. Llevaría la historia de una mujer que fue la primera en todo pero que pasó 15 años invisible, sirviendo café a personas que nunca supieron quién era. Llevaría el mensaje de que las apariencias engañan,
que la grandeza no siempre viene con uniforme, y que a veces, las personas más extraordinarias son las que están justo frente a nosotros, si tan solo nos molestáramos en mirar. En los meses siguientes a la ceremonia de Washington, algo interesante comenzó a suceder en campus universitarios de todo el país. Estudiantes empezaron a hablar con el personal de las cafeterías, con los conserjes, con los guardias de seguridad. Empezaron a preguntar sus nombres, sus historias, de dónde venían, qué habían hecho antes de trabajar allí. Y descubrieron cosas asombrosas. Descubrieron que el hombre que limpiaba los baños del edificio de ingeniería había sido ingeniero jefe en una planta nuclear en Ucrania antes de emigrar. Descubrieron que la mujer que servía comida en la cafetería había sido profesora de literatura en Siria antes de que la guerra destruyera su ciudad. Descubrieron que el guardia de seguridad nocturno había sido médico en Eritrea, pero no podía ejercer en Estados Unidos sin volver a certificarse, algo que no podía pagar. Historia tras historia de personas extraordinarias, haciendo trabajos ordinarios. Personas invisibles que de repente se volvían visibles simplemente porque alguien se había molestado en preguntar. Este fenómeno fue apodado el efecto Mariner, y se extendió más allá de las universidades. En hospitales, los médicos comenzaron a hablar con el personal de limpieza. En oficinas corporativas, los ejecutivos comenzaron a conocer a los guardias de seguridad. En todas partes, personas que habían sido invisibles durante años de repente eran vistas. Y lo que la sociedad descubrió fue incómodo pero necesario. Descubrió que había estado desperdiciando talento a escala masiva. Que había personas con doctorados limpiando pisos porque sus credenciales extranjeras no eran reconocidas, que había artistas trabajando en almacenes porque no podían pagar el alquiler con su arte, que había veteranos con trauma postraumático trabajando en empleos de salario mínimo porque nadie los había ayudado a reintegrarse. La historia de Rosemary no solo honró a una mujer, expuso un problema sistémico que la sociedad había ignorado cómodamente durante décadas. Pero lo que nadie esperaba era cómo esto cambiaría la conversación sobre el valor y la dignidad del trabajo. Porque durante mucho tiempo, la sociedad había operado bajo la asunción de que ciertos trabajos eran inherentemente menos valiosos que otros, que servir café era menos importante que ser CEO, que limpiar baños era menos digno que ser abogado. La historia de Rosemary demostró lo absurdo de esa asunción, no porque servir café sea equivalente a volar jets de combate en términos de habilidad técnica, sino porque el valor de una persona no está determinado por su trabajo actual, está determinado por quiénes son, por su carácter, por su historia, por sus contribuciones pasadas, presentes y futuras, y porque todos, absolutamente todos, merecen ser tratados con dignidad y respeto sin importar qué uniforme lleven puesto. Lo que la historia de Rosemary también reveló fue algo que muchas mujeres pioneras habían experimentado, pero pocas habían hablado públicamente. Reveló el costo psicológico de ser la primera. Cuando eres la primera mujer en hacer algo, no solo cargas el peso de tu propio éxito o fracaso, cargas el peso de todas las mujeres que vendrán después de ti. Si tienes éxito, abres una puerta. Si fallas, cierras esa puerta para generaciones. Es una presión inmensa. Una presión que ningún hombre pionero jamás tuvo que sentir de la misma manera. Porque cuando un hombre falla es su fracaso individual. Cuando una mujer falla se convierte en evidencia de que todas las mujeres son inadecuadas. Esta dinámica injusta significa que las mujeres pioneras no pueden permitirse cometer errores. No pueden tener días malos. No pueden mostrar debilidad. Tienen que ser perfectas todo el tiempo. Y la perfección constante es agotadora. Rosemary había vivido eso durante 24 años de servicio activo. 24 años siendo observada, juzgada, medida contra estándares que nunca se aplicaban a sus compañeros masculinos. 24 años sabiendo que cada error sería magnificado, que cada éxito sería minimizado, que nunca podría simplemente ser una piloto, siempre sería una piloto mujer. Y después de 24 años de eso, cuando finalmente se retiró, no quería ser una pionera más. No quería dar discursos inspiradores. No quería ser un símbolo. Solo quería ser una persona normal haciendo un trabajo normal. Quería la invisibilidad que había sido negada durante toda su carrera militar. Y la encontró en esa cafetería. Por 15 años nadie la miró 2 veces. Nadie la juzgó. Nadie esperaba que fuera perfecta. Era solo Rosemary, la señora que servía café. Y había una libertad en eso que ella no había sentido en décadas. Pero lo que Rosemary no anticipó fue que su invisibilidad elegida tendría consecuencias. Porque las jóvenes mujeres que soñaban con volar necesitaban verla. Necesitaban saber que era posible. Necesitaban modelos a seguir que fueran reales, con todas sus imperfecciones y luchas. Y al desaparecer Rosemary inadvertidamente les había quitado eso. Fue solo en sus últimos años, después de que su historia se hiciera pública, que Rosemary entendió esto.
Entendió que ser un pionero viene con responsabilidades que no terminan cuando te retiras, que tu historia le pertenece no solo a ti, sino a todas las personas que vienen detrás, y que compartir esa historia con toda su dureza y dolor es un regalo para las generaciones futuras, un regalo que les dice, sí, es difícil, sí, es injusto, pero es posible, y vale la pena. En los años siguientes a la muerte de Rosemary, la Marina implementó cambios significativos. Establecieron un programa de mentoría obligatorio donde pilotos veteranas eran emparejadas con nuevas reclutas. Crearon un consejo de mujeres aviadoras que se reunía trimestralmente para discutir desafíos y proponer soluciones. Revisaron sus políticas de maternidad y cuidado infantil para hacerlas más compatibles con las carreras militares. Y más importante, comenzaron a rastrear datos demográficos de promociones y asignaciones para identificar y eliminar sesgos sistémicos. No fue perfecto. El cambio nunca es perfecto. Pero fue progreso real. Progreso que habría sido imposible sin las voces de mujeres como Rosemary que habían peleado esas batallas décadas antes y finalmente estaban siendo escuchadas. Otras ramas militares siguieron el ejemplo. La Fuerza Aérea lanzó su propia iniciativa de diversidad e inclusión. El Ejército revisó sus estándares físicos para asegurar que fueran relevantes para el trabajo real en lugar de arbitrariamente favorables a la fisiología masculina. Y lentamente, el porcentaje de mujeres en posiciones de combate y liderazgo comenzó a aumentar. No de la noche a la mañana, no dramáticamente, pero consistentemente. Año tras año más mujeres alcanzaban rangos que antes habían sido inaccesibles. Más mujeres comandaban escuadrones, barcos, bases. Más mujeres tenían voz en las decisiones que afectaban las vidas de todos los miembros del servicio. Y cada una de ellas, ya sea que lo supiera o no, caminaba por puertas que Rosemary Mariner había ayudado a abrir. Pero quizás el cambio más significativo no fue en las instituciones. Fue en las personas individuales. Fue en las jóvenes que escucharon la historia de Rosemary y decidieron que ellas también podían ser pilotos. Fue en los hombres que escucharon su historia y se dieron cuenta de que habían estado perpetuando sistemas injustos sin cuestionarlos. Fue en los padres que dejaron de decirle a sus hijas que ciertos trabajos no eran para mujeres. Fue en los maestros que comenzaron a alentar a las niñas a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fue en cada persona que decidió mirar más allá de las apariencias y reconocer la humanidad completa en cada individuo que encontraban. Ese fue el verdadero legado de Rosemary Mariner. No solo lo que logró en su vida, sino cómo su historia cambió la forma en que millones de personas pensaban sobre el valor, la dignidad y el potencial humano. Si hay una lección final que la vida de Rosemary Mariner nos enseña, es esta. Las personas que te rodean tienen historias que no puedes imaginar. La mujer que te sirve café podría ser una heroína de guerra. El hombre que limpia tu oficina podría ser un profesor refugiado. La persona que escanea tus compras en el supermercado podría ser un artista brillante o un científico o un atleta olímpico cuya carrera terminó por una lesión. No lo sabes. No puedes saberlo solo mirándolos. La única forma de saberlo es preguntar. Es tomar el tiempo para ver a las personas como seres humanos completos en lugar de funciones que realizan. Y es tratar a todos, absolutamente todos, con el respeto y la dignidad que merecen simplemente por ser humanos. Esto no es solo moralidad abstracta. Es reconocer una verdad práctica. Estamos rodeados de grandeza que no vemos porque no estamos mirando. Rosemary Mariner sirvió café durante 15 años. Miles de estudiantes pasaron por esa cafetería. Tomaron su café. Comieron su comida. Y nunca supieron que estaban siendo servidos por una leyenda viviente. No porque Rosemary estuviera escondiendo su identidad deliberadamente, sino porque nadie preguntó. Nadie miró más allá del delantal y el nombre genérico. Nadie se tomó 30 segundos para conectar como seres humanos. Y eso es una tragedia menor que se repite millones de veces todos los días en todo el mundo. ¿Cuánto talento estamos desperdiciando? ¿Cuánta sabiduría estamos ignorando? ¿Cuántas lecciones podrían ser aprendidas si tan solo hiciéramos las preguntas correctas a las personas correctas? La historia de Rosemary terminó bien, en cierto sentido. Su verdadera identidad fue revelada, fue honrada. Su legado fue asegurado. Pero ¿cuántas otras Rosemarys están ahí afuera ahora mismo? ¿Cuántas personas extraordinarias están haciendo trabajos ordinarios invisibles a un mundo que ha decidido que no importan? ¿Cuántas historias nunca serán contadas? ¿Cuántos sacrificios nunca serán reconocidos? La respuesta es demasiadas. Pero no tiene que ser así. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar esto. No a través de grandes gestos o reformas políticas, aunque esas también son importantes, sino a través del simple acto de ver a las personas, de preguntar sus nombres, de escuchar sus historias, de tratar a cada persona que encontramos como si fueran lo que podrían ser. Alguien extraordinario disfrazado de ordinario. Cuando Rosemary Mariner murió, dejó atrás un mundo que era mejor de lo que había encontrado. Dejó atrás puertas abiertas que habían estado cerradas. Dejó atrás un barco de guerra que llevaría su nombre a través de los océanos. Dejó atrás un programa de becas que ayudaría a cientos de jóvenes mujeres a perseguir sus sueños. Dejó atrás estudiantes como Sara que dedicarían sus vidas a honrar su memoria siendo excelentes en lo que hacían. Y dejó atrás una lección que todos necesitamos aprender y reaprender constantemente.
que el verdadero valor de una persona no está en lo que hacen para ganarse la vida, sino en quiénes son cuando nadie está mirando, en cómo tratan a otros, en qué defendieron, en qué batallas pelearon, y en si usaron cualquier poder que tuvieron para hacer el mundo un poco más justo, un poco más amable, un poco mejor de lo que lo encontraron. Esa mujer esposada en la cafetería no era una ladrona, era una comandante, era una pionera, era una heroína, y durante 15 años estuvo ahí mismo sirviendo café a personas que nunca se molestaron en mirar. Esta no es solo su historia, es nuestra advertencia, una advertencia de que la grandeza camina entre nosotros todos los días, y que si no aprendemos a verla, a honrarla, a respetarla, entonces somos nosotros los que nos empobrecemos, somos nosotros los que perdemos, porque al final una sociedad se mide no por cómo trata a sus miembros más poderosos y exitosos, se mide por cómo trata a aquellos que ha decidido que son invisibles. Y en ese estándar, todos tenemos mucho trabajo por hacer.